Bienvenido a Eco de Dos Voces, mi nombre es Alan. Y yo soy Cruz. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. El día de hoy nos encontramos ya de regreso de un gran viaje. Allá visitando, ¿qué sería? Una de las cuantas primeras que 13 colonias. El nacimiento de la gran nación de Estados Unidos. Dijimos, vamos a conocer cómo eran aquellas tierras de por allá. Regresamos de dar una vuelta por Nueva York, Connecticut, Connecticut, Massachusetts, Massachusetts, ah, Boston, Boston, pero pues Boston está eh, en el estado de Massachusetts. pues Allá yendo a explorar las tierras de las brujas en Salem. mi Allá casa, tu casa. mi casa, Paseando por los patios de los ricos, viviendo la vida de los ricos en Newport. Newport, las Ajá. mansiones. Paseando por los pueblitos chiquitos. ¿Quién diría que íbamos a andar allá en Connecticut? Ajá. Un pueblito chiquitito, chiquitito que muchas películas de terror que yo conozco basadas en Connecticut, entonces ella tómalo tú como quieras, pero y dar la vuelta por la gran manzana que no sé, a pesar de yo haber ya ido, gracias a Dios, muchas veces, a mí todavía me sigue llamando mucho la atención Fascinando. sí, Es que es increíble cuando tú estás caminando. Bueno, yo estuve súper mega sorprendida al momento de estar caminando por esas calles, levantar la vista y hasta marearte de de los edificios tan los grandes. rascacielos. Agárrenme, agárrenme, agárrenme para poder voltear a ver los edificios grandísimos. Ay, Es sorprendente cómo porque uno ve, por ejemplo, las pirámides mayas, las pirámides de ah, Egipto o ves las estructuras como las primeras maravillas del mundo, ¿verdad? Como Machu Picchu y uno se queda asombrado, pero también no vemos lo que ya cuando estás enfrente de un edificio así como de esa magnitud, o sea, también sea como sea, es una maravilla ver toda una la ciudad. arquitectura, todo lo que se Ujú. necesitó, el trabajo, las personas, cómo ponían todos, tanto empresarios como trabajadores, para hacer esos puentes, para construir esos puentes, que al momento de estar pasando por ellos, tú dices, que no vaya a pasar nada, que no vaya a pasar nada, es increíble. Sí, pues es que es algo muy fuera de lo normal o lo que uno pues vivía o creció, por ejemplo, pues en la parte de México donde crecimos, o sea, ¿cuándo íbamos a andar cruzando puentes, mares, ríos? Pues no, ¿verdad? Y llega un momento en que tú, o sea, te fascina porque pues lo ves en las noticias, los ves en las teles, películas, revistas, pero pues nunca piensas que se va a convertir en una realidad hasta cuando se convierte y tú te quedas como súper Y mira sorprendido. que sí es verlo haber visto en una revista, porque no sé si habíamos platicado antes que yo cuando tenía como entre 9, 10 años, esa revista que para mí siempre quedó como súper mega impregnada en mi subconsciente de esa persona, de esa muchacha de la revista, esa güera con cabellos rubios, con cabellos rizados, pero se hablaba de, se hablaba de Manhattan, algo decía y se veía el puente de Manhattan y yo así en el columpio, rum, rum, para arriba y para abajo, Manhattan, Manhattan, más nunca, de veras que ahorita estoy como en duda. Entonces solo fue como recordar algo que ya existía. Fui a visitar un lugar que ya existió en, no sé si en mis sueños, en otras vidas, si es que en realidad hay otras vidas. Yo siento, para menos para mí, lo que significa la ciudad o lo que significa ir ahí es como, por mucho tiempo yo tenía ¿cómo se dice? No el sueño, pero las ganas de viajar y explorar y ver lugares, ¿verdad? Como he dicho ya en varios episodios, a mí eran las revistas de National Geographic y te enseñan de todo, desde África, también te enseñan las ciudades, Nueva York y todo eso. Entonces, para mí eso siempre eran lugares, wow, ir a visitar sería magnífico, pero también ya ves la mentalidad que era.
pues no, ¿verdad? O sea, tú tienes que trabajar bien duro y tener una muy buena carrera para que cuando te jubiles puedas poder viajar y conocer muchos lugares. Y entonces para mí fue diferente porque yo conozco entonces en el campamento que hice ese verano a un montón de jóvenes que ellos estaban haciendo lo que yo pensaba que solo era posible. Cuando me jubilara lo veo ellos jóvenes, entonces Entonces hay que dejarle esto a tu intuición. sí, o sea, que lo que te llama la atención y tú, wow, me gustaría hacerlo y, Lo y, vas a vivir. y solo sueltas, porque puede Sí. pasar, tú sabes, a mí me pasó ya mucho más joven porque a mis 24 es cuando pues, voy a ir para Europa y solo resulta de que el vuelo más barato era de transborde de Nueva York, pero me tenía que quedar un día ahí. Y yo dije, pues aquí dos pájaros de un tiro porque no pago el ticket a Nueva York, pero puedo explorar. Entonces, me acuerdo que hasta para ese show del avión me tocó de ventanilla. Yo no soy muy de asiento de ventanilla porque, tú sabes, el vértigo y todo eso, pues me gusta mucho viajar, pero para alguien que le gusta mucho viajar, sí me mareo y me medio siento así como con náuseas en los aviones. Asqueado. Entonces me acuerdo que ese me toca en la ventanilla y íbamos llegando a Nueva York y podías ver el avión hasta da como una vuelta para Sí. enseñarte la ciudad y tú, wow, te quedas como sorprendido. Me acuerdo que aquí en Texas, pues fue en marzo, ya podías traer short y una chaqueta por si llegaba a ser frío en la noche. Revisé Europa y Europa ya, pues España, Italia, todo eso ya estaba un poco más cálido. Y no llevaba ropa para eso, ¿no? Nueva York estaba pero bien frío. Y me acuerdo que era tantas mis como ganas y Emoción. la emoción y pues como apenas iba a empezar mi viaje, lo menos que pudiera gastarlo mejor. Caminé desde la punta donde está el Parque Central, que ahora ya te puedo decir dónde está y ya me vas a entender, hasta la punta donde se agarra el ferry a la Estatua de la Libertad. Ajá. Pero yo iba caminando y explorando todos los lugares. Me ampollé los pies. Ah, pero me dolía. Pues sí te duele, pero las ganas son más y se te quitan. Pero para mí ese lugar representó, como dices, no, conscientemente no lo vi así aquella vez, pero ahora ya puedo reflejar y decir, sí, cierto, fue lo que me sorprendió, lo solté porque dije, bueno, no está en mí, porque todavía no me toca. Y se da la oportunidad y es la tomas o no. Y luego al rato se da la oportunidad y luego es cuando me llevo a mis hermanos a Nueva York también. Vámonos para que vean. Y luego se da la oportunidad de que ya vamos todos juntos Sí, Sebas. por primera vez y luego se da esta oportunidad de volver a regresar. Entonces para mí la ciudad representa como, no de que las posibilidades son inmensas, no por oportunidades que mucha gente va ahí, ¿verdad? Como trabajo, fama, todo eso. Para mí no hay imposible porque ese era un lugar que para mí era tan lejano y algo que era como surreal, que solo existía en, en Fantasía. fantasía, ¿qué iba yo a ir a hacer allá alguien de Juárez? ¿Qué iba a hacer si yo ya hice la gran movida a Texas? ¿Qué iba yo a andar haciendo allá? Y luego cuando me quedo ahí, como dices tú, te ves tan chiquita alrededor de tanto edificio, Chiquito. chiquititito, Como insignificante a comparación de tanto toda la gente, los carros, va, va, va. la gente que si no vas caminando derechito, derechito, ¡pum! Ya te dieron en el hombro, ya vas a caminar alerta, alerta, alerta. Cosa que aquí no hacemos, ¿verdad? Vamos No, caminando, pero es tanta gente, pero al mismo tiempo fue lo que dije, Nueva York. Me fascina Nueva York. Me gustó muchísimo, pero no todo es como bueno también. Vas a vivir experiencias y cuando menos la piensas están los ataques. Y ahorita es cuando digo, ok, entonces mucho tiene que ver, no sé si te acuerdas que había un papa viajero. no. Sí, Juan Pablo. Oh, Era el papá viajero, pero el papá viajero, le decían el papá viajero porque él andaba por todo el mundo, ok. pero él cada vez que llegaba a una ciudad, a un país, él besaba la tierra. ¿Y por qué crees que besaba la tierra? Bueno, ahora ya sé que es como para bendecir, ¿no? No, Eh, no que él bendiga la tierra, sino como Como para ir a pedir respeto. perdón. Ajá.
como para ir a pedir perdón. Y en esta ocasión se me olvidó, de veras, en esta ocasión se me olvidó. Y mira que hubo 2, 3 percances ahí medios que, hey, pero yo no tengo nada que ver con esto. Y ya estaba Sí. involucrada. Sí, eso sí que me queda bien Claro, claro de que han sido, pero es que bien raro. Y eso también como que aclara para mí un poco más no la ley, sino pues lo que se dice que, que todo se paga. sí, o que a veces tú llevas tu karma o llevas tus cosas, pero cuando te juntas con otras personas, también ya formas parte del karma de ellos, porque cuando yo he ido solo Sí. y cuando yo fui con solo mis hermanos y yo, no hubo ningún percance, no hubo nada, 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 nada. Pero cuando entonces vamos todos juntos, la vez pasada nos pasó algo también. Acuérdate lo de la bolsa. Lo de la bolsa, sí es ¿Y, cierto y que qué, fue y de qué- y qué pasa película. y qué pasa que todo iba bien? ¿Y quién fue el que se fue? El que ya no estaba con nosotros. Porque él se fue a hacer otra actividad. Tu hermano. Mi hermano se va y nos quedamos los tres. Quedamos los ¿Y qué nos tres. pasa? Pasa la bolsa. Vivimos esa experiencia de película. Ajá, y bueno, no nos vamos a ir tan a profundo en esa experiencia porque pues hay mucho que cubrir en este episodio, pero nuestra primera vez que fue hace 2 años, cuando nos vamos todos juntos, mi hermano iba también con nosotros, pero él tenía Un evento. un evento ya al final de nuestra estancia en Nueva York y él se va a su evento y ya nosotros dijimos, nada más nos queda la tarde a lo que llega el taxi y nos vamos en lo que llega el tren, perdón, y nos regresamos ya a la ciudad donde nos estábamos quedando. Y es donde mi hermana extravía la bolsa, pero bueno, o sea, le roban la bolsa, pero no es como que llegaron y se la quitaron, sino No. estábamos tratando de rentar unas bicicletas para dar vueltas del Parque Central, ahí se queda la bolsa y alguien la agarra y se va. Y yo le había regalado unos rastreadores de la manzanita. Y de pura chiripada, pues fue que fueron 2 horas, ¿verdad? Una excursión de 2 horas de yo 2 horas. en bicicleta hasta que agarré a la persona que se la llevó y recuperé la bolsa. ¿Cómo? No sé, pero recuperé la bolsa y todo salió bien, pero me acuerdo que ya andábamos todos como Todos tensos porque tensos y nerviosos. era mucho miedo por el lugar donde ya es, supuestamente tu hermana veía donde tú estabas. Por eso que se regrese, que se regrese, que se regrese. Y no se regresaba y no se regresaba. Y el tiempo pasaba. Por una parte no regresaste tú, no regresabas. Y por otra parte de que se estaba viniendo el tiempo de que teníamos que regresar para Que agarrar. irnos y luego también pues ya ves que ella dice, como para mí traer la bolsa era victoria, Sí. gané. Y me acuerdo que ahí también fue una lección para mí de cómo sí cierto, a todos los que les contaba la historia, la reacción entre a las mujeres y la reacción de los hombres eran muy diferentes. Y fue cuando fue como un gran, para mí despertar, oh sí cierto, yo como hombre hay muchas cosas que yo no me tengo que preocupar que me pudieran pasar, porque para mí lo peor, yo decía, lo peor es de que, pues es que me trata de golpear, yo salgo corriendo, ¿verdad? Ujú. Para mí era lo peor, entonces cuando le comento a amigas o compañeras, todas eran, ¿qué estás loco? ¿Cómo lo hubieras hecho? Lo hubieras dejado. Y ahora entiendo por qué mi hermana me dice, déjalo. Me decía, déjalo. Y yo, no, la bolsa, porque ahí están tus llaves y tu cartera y tu bla, bla, bla. Pero bueno, al final se rescata y salió, gracias a Dios. Bien, una vez más, en aquel entonces todavía Le regresaste la identidad a tu hermana la identidad. y el universo quería que se perdiera y tú se la Y se me hace que ella regresaste. también dijo, que se pierda. Y me acuerdo que yo le iba a decir a la persona que se la llevó, le decir, mire, ni dinero tiene. Nada más deme las llaves, pero más la sorpresa se va a llevar usted que cuando abra la bolsa. Pero nos pasa algo, ¿verdad? Y vamos los tres. Vamos los tres, sí es Entonces esta cierto. vez también vamos los tres. Y Entonces, oye, ave de mal agüero. no, no, pero que por algo la vida te llevaba ya a Nueva York. Sí, ajá. Porque como dices, que cosas que te llaman la atención a una edad tan joven, pero nunca fue como mi misión es yo ir a Nueva York. No, 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 sino, solo se soltó, solo se soltó. Por eso ahorita puedo entender y comprender lo maravilloso que te llega en un momento que te gusta, que te apasiona. No te obsesiones, no te obsesiones, suéltalo. Y si el universo lo tiene para ti, va a va a llegar. llegar, va a llegar.
Pero eso sí, es cuando te lo sueltas, confías y sigues, sigues trabajando con lo que tienes. Porque en ese tiempo, pues, oye, se está hablando de cuando yo pensaba, como dices, no cabía la posibilidad de viajar a Nueva York, Sí, conocer la Manhattan. 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 Y yo, esto es Manhattan, esto es Manhattan, esto es Manhattan. Sí, me acuerdo. ¿Y seguimos en Manhattan? Yo, sí. Y seguimos en Manhattan. ¿Y esto es Manhattan? Yo, Sí. cruzamos ya el río, pero el otro lado, sí. Y ajá. Perdón. Pero bueno, regresamos y como quien dice, Nuestra, se- nuestra segunda oportunidad de nuestra segunda, ahora sí como de hacer como una diferencia. ¿Tú qué ves de diferente entre la primera vez y la segunda vez de nuestro viaje a Nueva York? pues no sé si es porque ya no íbamos tan turistas, porque la primera vez que fuimos pues era a todos los lugares turísticos y ah, no sé, se me hizo la ciudad todavía igual de fascinante y Impresionante. impresionante, pero ah, no sé, de hecho se me hizo no tan caótico como la primera Como vez, más calmado. más calmado. Ajá. No sé si es por la ciudad o fue por el tiempo, pero fuimos casi a la misma Sí, fecha y pues era fin de semana festivo, solo si mucho entonces, 2 semanas de diferencia. y era fin de semana festivo, todo buen clima y todo, pero pues es que también siento que esta vez Mi, exploramos cosas que no son tan como de turistas. sí, ¿verdad? Porque la primera vez, pues ya sabes, la Estatua de la Libertad, este edificio, esta sección, entonces... No, pero ahora también fuimos a algo turístico, que es la isla. Sí, pero por Y ejemplo, del ticket, digamos, tú compras tu ticket, ¿verdad? Que es para ir a la Estatua de la Libertad. La mayoría de la gente, que fue lo que hicimos nosotros la primera vez, nos bajamos en la Estatua de la Libertad, sí. pero duras tanto tiempo ahí que cuando ya te toca la segunda parada, que es la isla Ellis Island, eh, pues no mucha gente se baja. Fue que esta vez nuestra meta era bajarnos ahí para ver el museo y entonces, sí, entonces esta vez visitamos el museo de Ellis Island, que la vez pasada que fuimos nos lo salteamos porque dijimos, es solo un museo ya. Sí sabíamos que era como lo de inmigración, pero pues qué tanto va a haber como de... No sé si ahorita por ya sabes, la escena, tensión política con todo lo de la inmigración ahorita que escuchas, llama la atención como querer ir ahora sí ver cómo funcionaba eso en los, creo que era 1890, 1920 y algo. 1800, ajá. Entonces, ¿cómo era la inmigración en aquel entonces? ¿Qué tan diferente era? Ay, pero si era Y, muy, Alan, fue, para mí, como te digo, ya había visto películas de cómo llegaban del otro continente y llegaban a América. ajá, por Ajá, este puerto. por ese puerto. Entonces, para mí sí era como, oh, aquí me tiene a todos, estar en el lugar donde, aquí me tiene a todos los enfermos, aquí me tiene a todos los que traían problemas de salud. Y luego hacerles todos los exámenes que les hacían. Es increíble, pero también al mismo tiempo no era que lo estaban soportando el gobierno, quien lo soportaba eran quien ayudaba, ¿verdad? A que todo eso, que hubiera médicos, que hubiera enfermeras, que hubiera asistentes, quien ayudaba a que todo eso funcionara. Pues los magnates Los de esa época, magnates, los mismos, los dueños de esas mansiones que la primera vez fuimos y visitamos, la primera vez fuimos a visitar uno de las mansiones que es la de, ¿cómo los? la mansión de los Breaker, Bricker, ajá, de la familia, ay, ¿cómo se llama la familia? Vanderbilt, Vanderbilt, de los de Vanderbilt. los Vanderbilt, ajá. Y algo muy relacionado, perdona eso. Bueno, entonces todos esos magnates les ayudaban a que ellos tuvieran una buena... Pues es que de hecho es, bueno, gente venía escapando
o buscando una mejor vida buscando en América, oportunidades. muchos viéndose de pues, países, entre comillas, soviéticos que estaban bajo... Entonces muchos de ellos no querían regresarse. Y fíjate que ya leyendo ahí la información, no eran tantas las personas que devolvían a comparación De las que de recibían. todos los que recibían, solo un 2% se regresaba. Eran pocos. Sí. Y es por eso que en esa área del estado de Nueva York y de esa parte de Estados Unidos hay tanta como mini, ¿cómo se dice? Mini ciudades dentro como el pequeño Italia, porque tanto inmigrante de Italia, tanto inmigrante de Irlanda, Irlandia, Polonia, Sí, eh, así, pues la gente se iba a sus grupos y hacía sus, sí, y iban haciendo sus también comunidades. también las comunidades judías, Sí, mucha comunidad judía mucha también comunidad judía también. al moverse y sí es cierto, como dices, al rato cuando vamos a Newport y vamos a las mansiones de los que se dice es el patio recreacional de los ricos, porque ni siquiera era que vivieran ahí permanentemente, era solo sus No, casas de de vacaciones. vacaciones, esas mansiones eran las casas de verano. Ujú. Y ahí es cuando dices el derroche de las riquezas. El derroche lo vi en esta mansión, en esta, una de las mansiones que fuimos a ver, donde esa pareja de magnates se divorcia y ella se queda con esa mansión, más una manutención, ¿verdad? Sí, Ajá, pero se queda con esa mansión que está hecha preciosa de pura mármol. mármol, de puro mármol, paredes de mármol, pero por dentro es la cosa más hermosa, Marcos, Oro. con oro incrustado de quién sabe cuántos quilates. Bueno, ahí tú sales y dices, no puede ser posible que esta familia, estos esposos vivían bien, pero luego vienen los desacuerdos, se divorcian, pero no se divorcian, sino que se separan, pero luego se divorcian. Y cuando se divorcia ella, agarra esa mansión como Como guardarropa, guardarropa. como guardarropa, porque su nuevo esposo le construye otra ahí Otra. cerquitas. Y Igual ella de, no, decía no, que ella le encanta, que ella prefería guardar su ropa ahí porque hasta el cuarto de lavabo era mucho mejor, como si ella fuera la que lavara la ropa, ¿verdad? Era sí, los que ayudaban, que resultaban ser los inmigrantes que llegaban a Ellis Island. ajá. Muchos de ellos fueron contratados como Los, la ayuda sí, para las amas de casa, las... los Ajá. jardineros, los cocineros, las cocinas, Alan, las cocinas. Lo que se me hizo bien curioso es cómo la persona que está ahí dentro en el museo nos dice, si quieren tomar una foto, nos dio como emigrantes, ¿no? Sí, no sé, se me hizo a mí también raro que dice foto aquí en la En cocina la y nosotros, cocina. ok. Pudiéramos hablarnos en la sala, allá donde la Sí, arriba, ¿no? librería. En los cuartos, allá donde estaría el estudio, con los marcos incrustados. No, aquí abajo en el sótano, en la cocina. Ah, Foto. foto. Pero sí estuvo impresionante también ver Newport. Es bonito, pues es que imagínate quién no quisiera tener un patio ahí, caminar la costa, la calle de la costa por los Caminar, patios, ajá, caminamos esa costa y la caminamos de noche y la caminamos, con la estaba a punto de luna, luna llena, a luna casi llena. punto de luna casi llena, qué bonito, eso se ve como en las postales. Sí. Y nosotros la pudimos estar ahí viendo cómo el atardecer y luego ya en la noche, como el reflejo de la luz de la luna, cómo caía en el mar Y ya ves cómo se ve el mar. y cómo se ve el Justo de mar. ahí, si sigues derecho, no hay nada de tierra hasta llegar a Europa. Es hasta llegar a Portugal, porque me acuerdo que yo fui a un lugar en Portugal que nos llevó el guía turista ahí y era justo el último, el punto más, pues era como que dice el último punto de tierra en Europa y nos decían de aquí solo si sigues donde llegas es al área de Nueva York, Rhode Island, Massachusetts y es como se conectan los dos. Los dos continentes. Ajá, pero igual ese era el recorrido que hacían ellos. Y por eso Ellis Island fue construida ahí, porque era el puerto más... eh, Accesible. sí, el puerto con más tráfico.
Oh, El de Nueva Jersey y Nueva York, y por eso la ponen justo en medio. Para que ahí ok. tramitaran y hicieran todo pues el procedimiento. Que era un gran procedimiento desde el momento de bajarte del barco y luego hacer la línea y luego pasar por cada uno como de los chequeos o revisiones que ellos tenían. Y la historia esa de que se pasaban el billete, no, sí, de que un billete de $20 que muchas veces, que algunas veces les decían, ¿verdad? Que tenían que traer $20 Sí, o $2, no, $20. no, eran 20, sí, que tenías que traer 20 veinte dólares. dólares. Que quería decir, y bien raro porque hay muchos países que, no tanto ya, pero me acuerdo que cuando fui a la India, yo tuve que mostrar eh, de mi estado de cuenta, diciendo que sí tenía suficiente dinero para regresarme y no como que me iba a quedar ahí. Y igual era ahí, era que tienes suficiente dinero para que cuando empieces de perdida tienes para comer y todo eso y tú te encargas Y estamos hablando de 1886, 90 y 80 y algo. Ajá. creo. Ajá. Entonces, sí, les pedían traer 20 dólares o equivalente a 20 dólares, pero ni siquiera lo checaban porque muchos decían, sí, sí, sí tengo, ok, pasa, Ajá. pero no traían. Pero no traían, pero luego se lo pasaban por otro lado, se lo pasaban enseguida, Ajá, ¿verdad? ajá, los que les preguntaban como para decir, sí lo tengo. Porque Ajá. muchos ya ves que entramos a un cuarto donde eran toda la moneda de todos los Todos los lugares que países. entraban. Ujú. Porque ellos hacían ya el intercambio al dólar. Con sus monedas hacían intercambio al dólar y ya podían comprar Sí, donde ah, está el... como la mini cafetería que estaba ahí ya pasando. Sí, ¿verdad? Porque muchos era ya comprar tu ticket de tren y desplazarte a Y- otros lugares de Estados Unidos. sí, porque ahí están todas las rutas también hasta donde llegaban ahí, estaban ahí, pero luego se encaminaban a otros estados. Sí, porque me acuerdo que entramos a otro cuarto donde tenían un mapa grandotote donde mostraba las vías férreas Ajá, desde Nueva York y cómo llegaban hasta San Antonio, Texas. sí. Entonces mucha gente agarraba el tren y podía venirse hasta acá, o se iban a Connecticut, Massachusetts, a Chicago, am, Kansas, creo también. Muchos iban para Kansas y todo eso. Entonces, pues sí tenías que traer suficiente dinero para. Poder comprar los tickets. Lo raro lo que me sorprendió a mí en el museo era ver cómo evaluaban la salud de las personas. Porque muchos se venían de allá, pero traían, por ejemplo, si en tu familia venía alguien con un problema mental, tal vez no tan severo, pero lo suficientemente como para no poder, o simplemente si no supieras leer, era suficiente como para ellos marcarte como con un problema de desarrollo mental y De ya salud mental. ajá, de salud mental, entonces te ponían a un lado. Y cómo te marcaban con un gis, Con GIS ¿verdad? te En marcaban tu chaqueta. según si era una raya, un círculo, una X. Ajá. Tenías problemas de salud, tenías problemas mentales, tenías. Y una de las cosas creo que era también si tú creías en la poligamía, también era una Poligamia. poligamia, era también una de las formas como decirte, ok, no te devuelves porque Sí, eso no porque se acepta aquí. sí, eso es increíble que, bueno, era aceptable, pero hasta este momento, Alan, todavía cuando tú te conviertes en ciudadano americano, se tiene que tener mucho cuidado porque ya se estuvieron rastreando si en tu tiempo pasado no tuviste que como comprar Oh, sí, sí, sexo, ajá, pedir, o sí, sea, sí. pedir a cambio de hacer un intercambio de pareja y sexo y dinero. Ajá. Eso es penadicísimo. Sí, también, y es una forma de quitarte o no darte la ciudadanía. Algo también que se me hizo me impresionó, pues ya ves, nosotros pues nos naturalizamos, entonces te dan tu certificado donde dice, bienvenido a Estados Unidos, ya eres ciudadano y pues está tu foto y todo eso. Y ver la pared de todos los certificados que les daban a ellos en aquel entonces y muchos de ellos Y están no, casi iguales, no han casi cambiado, no han casi no han cambiado. cambiado. Sí. Entonces estuvo suave también ver todo eso, cómo en tantos años no ha cambiado El, mucho el sistema de cómo lo hacen. No sé si es bueno o es malo, pero.
Ajá, llama mucho es la por atención. eso es que cada presidente trata de hacer nuevas, de tener, sí, de hacer renovaciones en lo que es, pero pasa el tiempo y se queda igual y se queda Ciertas igual, cosas se como quedan ha igual. sido ahorita el examen de ciudadanía. Ajá, entonces en aquel tiempo no era un examen de ciudadanía, era una revisión para tú poder entrar Y, a... sí, una evaluación, no de que te supieras a dónde ibas, sino nada más vienes bien. Ajá, sí. Y porque muchas enfermedades que venían de allá no querían que entraran o que se enfermaran. Sí, porque muchas veces cuando venían enfermos, los regresaban. Sí. Vas de O regreso. muchos se escondían o trataban de irse como mero atrás de la línea para que no los agarraran Sí. tan rápido como a los de enfrente, pero sí, sí fue una experiencia muy suave visitar. Visitar ese... Y eso que solo vimos una sección, Una porque sección fue lo que toda pensé. la sección del hospital estaba, ese era un tour como separado, donde ir a Sí. ver cómo era toda el ala del hospital Pero y es que te falta tiempo. ujú, Te falta tiempo. porque fueron Ustedes, varias horas. fueron varias horas y ustedes anduvieron arriba también. Yo ya Sí. arriba, yo, ya no, ya no, ya no, ya no. Yo pido este Sí, pues tiempo. son 3 pisos. Sí. Y eran diferentes cuartos porque vas y luego aquí los revisaban, aquí les daban Yo su me sequé hasta estampa. el segundo. Sí, aquí les dan su estampa. Y el tercero era más bien puros archivos de cosas que se quedaron. Pero todavía toda una sección que estaba cerrada bajo construcción, que era la que andábamos buscando, donde todos los objetos que se habían quedado y que tenían en colección. No Ajá. alcanzamos a ver eso porque estaba No, bajo se me hace construcción. que va a haber oportunidad. Una tercera vez. Sí, una tercera vez, sí, porque puede ser como un ¿cómo se dice? Como un tiempo, un inter entre de aquí a Nueva York, pero de Nueva York a otro vuelo Ah, internacional. ya fue ya Pudiera brincar el ser charco. brincar el charco. Bueno, Alan, también lo que me llamó muchísimo la atención, Alan. Yo había pasado desapercibida. ¿Te acuerdas cuando me dijiste, mamá, las bolsas, ¿qué? Las bolsas del multifamosas. Oh, de Louis Vuitton. Ajá. Alan. No puede ser posible. ¿Cómo la fachada de esa tienda? Es que de hecho están arreglando la tienda Pero y no esa es puede ser la... posible si de esta forma que están arreglando, que muchos nada más pondrían una tela. Sí, una tela aquí le hicieron para que se vieran como estilo maletas de Louis Vuitton. Maleta, las maletas. Pero ¿sabes por qué una maleta? No. No sabes la historia. Es que, bueno, es que el abuelo de Luis, Louis Vuitton. Luis, bueno, de él, el abuelo de él era, él a eso se dedicaba, a hacer maletas. Ok. Entonces, cuando él iba a la escuela, estaba pequeño, iba a la escuela, de regreso de la escuela, en las tardes, le ayudaba a su abuelo a hacer las maletas. Ok. Pero llegó un tiempo en que él fue cambiando, hasta tener estas famosísimas Sí, bolsas. sí, son bolsas y maletas. Bolsas y maletas, Bolsas, carteras, maletas. pero tú sí le tomaste foto, ¿verdad? Sí, el edificio, sí. Al edificio, el edificio es una maleta. Sí, bueno, la fachada, no, es la, ¿cómo se dice? La fachada. No, porque es lo que está, detrás de esa fachada está el edificio, Sí. que no creo que se vaya a ver así. Ah, Entonces es lo que sí, digo, así no se sé ve si, bonito, se ve hermoso, por se ve eso, precioso. pero es lo que digo, no sé si vaya a haber como Algo mucho un mejor. bajón cuando sea un edificio simple. No puede ser un edificio simple, Porque esos Alan. son tarpas que están tapando toda la construcción que están haciendo. Pero también dije, si lo estás haciendo como a ese nivel, quiere decir que lo que vayan A exponer. a exponer va a estar Mucho mejor, mucho porque mejor. Porque yo sé que cruzando la cuadra está la tienda normal de ellos. Y adentro ya está un café y hay restaurante y hasta con reservación. es que, bueno, yo me voy a las maletas antiguas y exactamente cada esquina, la forma de que está para Los cerrar broches, el los broche, cinchos. los hinchos, bueno, está precioso. Me llamó muchísimo la atención y sí fue lo que dije. No cabe duda que, bueno, mi mente limitada, ¿verdad? Pero qué desperdicio si eso es solo para la construcción, solo todo lo que se pudo haber invertido, porque es un edificio grandísimo. Sí, pero pues imagínate cuánto han de ganar para que eso sea como...
Para que las tarpas que cubren el edificio sea de ese nivel. Ay, me encantó, me fascinó, me gustó, fue lo que dije, oh, pero esa es la historia de que él le ayudaba a su abuelo a hacer las maletas, pero con el tiempo él fue modificando, ya no hacía una maleta, ya hacía una bolsa y luego ya, pues hasta el momento en que está ahorita, Sí, un imperio. un imperio. También otro lugar que fuimos que me ya he ido 3 veces y todavía me sorprende es la Gran Central, la Gran Ay, Estación Central, por el muro arriba. Y yo sí quería que, no sé por qué la vez pasada no se nos dio, porque también llevamos mucho menos tiempo, tiempo, creo. ¿verdad? Sí, sí, no, ahora sí Fue muy nos... rápido la vez pasada y esta vez ya íbamos con más tiempo. Ah, que vieras el muro de la constelación que tienen arriba. No, hombre, la cosa más preciosa cuando ves las constelaciones y dices, oye, no estaban tan equivocados porque, no, tan errados, porque sí es cierto, se hablaba mucho de astrología, pues ahí es cuando se divide la astronomía y la astrología, sí, Y es lo que yo digo que ahorita bueno, no tanto ya, pero sí hubo un tramo donde se le echaba mucho a la a la astrología. astrología y es lo que digo, si Es los, una si ciencia. los magnates Sí, multimillonarios ellos se rigen, hasta este momento, ellos se siguen rigiendo ves, por las... ves muchas señales, ya sea desde las mansiones Sí, hasta los edificios de aquellos, ellos entonces poner toda una constelación, dije, pues entonces sí no está, no, creían, sí creían, sí pero tal vez sabían. les convino ocultarlo o ya ves que muchas veces nada es, ah, Porque supuestamente dijo una de las reinas junto con su hijo, que a veces digo, ay Dios mío, dijo que no estaban preparados, que esas generaciones no estaban preparados como para recibir tanta información. Por eso es de que se modificaron mucho las escrituras antiguas. ¿Sabes lo que me gustó de las donde vendían los los tickets? tickets. Donde vendían los Y tickets. eso es lo que iba, digo, pues es que cada vez vamos como lo más, entre comillas, futurístico, porque ya ves que también nos tocó viajar en la estación de Penn Station, que es donde llegan todos los trenes. Ajá. Ya ves que es muy puro vidrio, muy industrial, muy moderna, Ajá, pero nada que ver con la viejita. ajá, sí, Como dices, las casillas, casillas de tickets, ajá. donde vendían los Las tickets, las ventanillas, ventanillas, perdón, las ventanillas donde vendían los tickets las y cómo estaban entradas, hasta con barrotitos y cómo está ajá. chiquito y donde, abajo donde se podía pasar el El billete, billete y luego el reloj es en medio, mucha seguridad, grandotote. ajá. Pero hasta los detalles, ver los marcos, ver los arcos. Hay una sección nada más que no la conozco muy bien dónde era. Ya ves que caminamos y eran pasillos muy largos. Sí, Hay una sección donde está diseñado en domo. Y tú, pues, si, por ejemplo, yo me pongo en una esquina y tú te pones hasta la otra esquina y yo hablo hacia la pared, tú me vas a poder escuchar. Aún así estemos al otro lado y con tanta gente. por el eco. Por el eco y cómo diseñaron ese arco. Que al rato lo volvemos a ver en el castillo que fuimos a ver ya al final. Ay, sí. El estudio de él así lo construyó también para que de cualquier punto que estuvieras, tú pudieras escuchar lo que se estuviera hablando. Entonces también era arquitectura más, no sé, o sea, que pensaban o exploraban, me imagino, diferentes. Porque pues, ¿para qué necesitas algo así en una estación donde la gente nada más está caminando? Pero poder ponerte en una esquina y Es, hablar y que te escuche al lado opuesto. pues era la forma en que ellos podían como monitorear, o no tanto monitorear, sino saber lo que estaban hablando. También, Como sí, es más cierto. adelante se hizo con el método, ¿cómo se llamaban los dos botes? Oh, sí, walkie-talkie. Ajá, Walkie-talkie. walkie-talkie. Ajá. Ajá, entonces ellos lo hicieron de esa forma y era la forma en que podían quizá Pero también espiar. sí, fue lo que dije, ¿no? Entonces fue como una época de construcción, en los 20 fue como ¿cómo se dice? Lo más alto en construcción porque fue la estación central que tú la ves y tú, o sea, no puedes negar que estuvo hecho con toda la mano. Ajá, sí, sí. Desde las puertas, los detalles, los barrotes, los pilares, pero el edificio Chrysler, el que está Híjole, cerquita, ¿te acuerdas sí, el que ajá, llegamos y lo empezamos a ver que tienen los águilas de fierro y ajá. luego la punta con
Que ahorita el pobre edificio está en bancarrota, lo están tratando de vender, pero nadie lo quiere comprar. Oh, pero Pero sí, cuando lo sí, ves, pero ves los detalles y tú dices, eso es bonito y también fue como en los 20 sí, que... en una de las mansiones, Alan, en una de las mansiones que vimos, ¿a poco no tenían las gárgolas? Sí. Allá arriba, y tú dices, oh, ellos ¿por qué ponían eso? ¿Por protección? Pues muchas de las mansiones fueron construidas a semejanza de La, lugares en Francia, de lugares en Francia, sí, porque del son gran como, Palacio de Versalles y todo eso. Entonces muchos venían de allá con esas ideas y por eso ese tipo de construcción era como, pues, como los frentes y los patios. Es igual como vas al castillo de Versalles y son unos jardines. Haz de cuenta que estás viendo eso, pero como como en chiquito, sí, en miniatura aquí en Newport. miniatura. Ajá, sí, porque decía, ¿verdad? Esta arquitectura es de, es Sí, fue el inspirada original, al original, ajá, o está inspirada porque el original está en Francia. en Francia. Entonces, pues sí, está hecho con toda la mano y muchos edificios que también, ¿verdad? Los más recientes también, como el One World que no nos tocó subir, que es el que, pues el nuevo, ya es cuando caen las Torres Gemelas, está justo atrás de Ay, eso. no, ahí sí Que no también quise, es raro cómo, no. ¿te acuerdas? Cómo vivimos, aún así nosotros estando en México nos toca vivir el 9/11, Sí, ver en las noticias. Me acuerdo que hasta nosotros en México nos sacaron de la escuela temprano. sí, ajá. Y me Sí, acuerdo que pues en Juárez, la primaria, que nos estábamos preparando para ir a la escuela y cuando... tengo tan presente, me acuerdo yo levantarme, y pues tú te levantas primero y Ujú. luego levantarme yo y tú ya con los tubos y todo y con la tele prendida y me acuerdo que veía, se veían las dos torres con el humo saliendo y tú, ¿eh? En Nueva York y tú, pues, ok. Yo me acuerdo que yo ni siquiera sabía dónde estaba, si me ponías un mapa yo ni cuenta, pero yo ya conocía sobre Nueva York por ese incidente. Luego me acuerdo ir a la escuela. ¿Te acuerdas que hasta la guardería tuvimos que ir? Fuimos a recoger a mis hermanos Porque temprano porque todo se nos lo acabó, entregaron. todo se congeló, todo fue. Y luego estar ahí. Y luego estar ahí en el lugar así, vamos, o sea, no, yo los Yo sé, espero sí, yo aquí. sí he ido y Es, subir al nuevo edificio que lo sustituyó, pero no, yo sé que tú dijiste que no. Pues un no, área donde fue mucho. sí fue, le dije, hay mucha, no, hay mucho dolor, entonces tú para qué vas a ir a un lugar, a pisar un lugar donde hubo tanto sufrimiento. Sí, No, no, yo por eso aquí los espero, el respeto ese lugar. Sí es cierto, van gente, se toma fotos, pero yo digo, no, sí. yo aquí. Y, y la primera vez se me hizo raro que no quisieras ir, pero luego me acordé lo que me pasó a mí en Alemania cuando fui a un campamento de concentración y dije, sí Sí, es cierto, es que si hay energías, pues fue mucho sufrimiento, cómo no va a haber, cómo no sé, cómo nos va a sentir pesado. Eso ya lo compartiremos en otro episodio, pero sí entendí por qué no no, quisiste yo ir no y desde quise. entonces yo también ya no hago como cada vez que voy paro ahí. Sí, Ah, porque es que muchas veces vamos como, no sé si te acuerdas también, en un lugar que fuimos, que fue Guanajuato, que fuimos hace 10 años o no, sí, ¿verdad? Sí, sí, 10 justo años. 10 años. O Guanajuato y en que ustedes, una foto aquí y una foto y una foto y yo, no, por favor, no se tomen fotos, Con los no. frailes, Con ajá, en las cámaras de tortura. las cámaras de tortura. La foto ahí, por favor, no se tomen foto. Mamá, no se tomen fotos, aquí no, por favor, no, mire, no, no, no. Ay, claro que me hicieron para un lado y ustedes, Y un montón de es fotos un nos montón de tomamos. fotos y luego, pero bueno, eso sería para otro episodio, ¿verdad? Porque, no, lo otro, Alan, lo otro es de que hace tiempo yo pensaba, no sé, se me metió la idea, ¿verdad? De los castillos. A mí me gusta todo lo que es medieval, todo, inclusive no sé si sabes, ¿verdad? Que pues me gustan los zapatos. A esta edad que tengo, no importa, me gustan los zapatos de correas Sí, grandísimas, medievales, de en que terminan gladiadora. acá y te los anudas en la rodilla. Bueno, el chiste es de que hace tiempo yo comencé. Qué padre, si yo tuviera oportunidad y si tuviera dinero, yo me compraría un castillo.
Y claro que el comentario fue, ¿cómo te vas a comprar un castillo? El castillo, ni esto, ni el otro, ni para acá, ni para allá, no tiene baños. Y yo, sí, pero ya se le pueden poner baños. El chiste es de que, Alan, hace tiempo yo pensaba en eso. Quería ver películas de castillo, quería ver shows de castillos, saber Te todo, empezaron a llamar todo, mucho la atención. todo lo relacionado a castillos. Entonces me di cuenta que a una youtuber que yo sigo, a una pareja de youtuber, que se compró un castillo en Europa. Y yo, no Es que están en manches. venta, más en Transilvania ahorita, porque creo que al país les cuesta mucho dinero mantenerlos, entonces dijeron, mejor los vendemos con la estipulación de que si la compras tienes que repararla y vivir ahí. El Y chiste es de mucha gente que está comprando. esa pareja de youtubers, él es todo un señor en YouTube. Resulta de que se compran ese castillo. No, pues más se me avivó. Oh, entonces sí se puede comprar un castillo. Alan, no me lo compré. Pero te tocó Pero me correrlos. llevaste a conocer, a pasearme por uno. Alan, la cosa más hermosa, la cosa más Sí, porque yo preciosa. soy de los que no soy muy de como de ir al mismo lugar varias veces. No. Y le decía, pero es que ya fuimos aquí, ya fuimos allá. Bueno, esta vez sí es cierto, ahora vamos a Connecticut, nos tocó conocer los pueblitos de Connecticut también. Por ejemplo, el pueblito que fuimos, Stafford Springs, ver la historia de cómo también, pues medio triste, ¿verdad? Porque ahí es conocido ese pueblito, o fue conocido por los manantiales de agua de sulfuro. Por eso ahí los nativos americanos que vivían ahí usaban esa tierra como para ir a sanarse, ir a agarrar fuerzas, pero también es un lugar con mucho hierro, que es pues más en aquel entonces, pues que no estaba hecho de hierro o fierro, entonces cuando vienen ya las personas, los europeos que estaban, Pues sí. ¿cómo se dice? Invadiendo las tierras, llegan ahí y se apoderan de ese lugar por los manantiales de hierro y las aguas de sulfuro, pero ¿quién iba a decir en ese pueblito tan chiquito la historia que iba a tener? Ajá. Y que anduvimos recorriendo ahí sus calles. Sus calles, los cafés, las vías de tren, las escuelas abandonadas. Las escuelas Que hay una película, ya ves que abandonadas. nos dijo mi hermana que había una película de terror de esa escuela que porque dice que Pero está... queda bien cerquita de donde Sí. ella vive. No, no, me pongo a pensar y digo, no cabe duda, qué curioso, porque Connecticut, bueno, supuestamente Massachusetts, Salem, ¿verdad? En Salem Ajá. resulta de que eran todo lo relacionado con las brujas, la quema, todo, pero no nada más fue ahí, también fue en Connecticut. Sí, porque justo había... y tal vez si hagamos otro episodio elaborando más sobre la historia, porque, o sea, como sé, yo sí escuché todo un podcast sobre la historia de las brujas de Salem. Y ya le había ido recorrido esas, porque ya ves que nos íbamos trasladando hacia Newport Ajá. y pasamos a un pueblito que era Putnam. Y me acuerdo que en el podcast decía que ese pueblito tuvo mucho que ver con los quemazones de las brujas y todo eso. Entonces, tú vas y ahorita ves un pueblito cualquiera como con dos, tres casitas, pero toda la historia que hubo ahí. Sí, 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 Sí. sí es grande. Pero Es no, también Connecticut tuvo mucho, pues que era toda esa área. toda esa Connecticut, área. Massachusetts. Y a mí lo que me llama la atención, qué curioso que tu hermana anda en todos esos lugares. Sí, y cuando se mueve a Connecticut, sí fue lo que le dije, le digo, oye, las películas del Conjuro, Ajá, todo, y es que no hay mucha película de terror basada en Connecticut. en Connecticut. Y pues como no, ¿verdad? Pues sí es Pero sabías también, Alan, que uno de los brujos, no, uno de los, pues no eran brujos, ¿verdad? Porque en realidad no se sabe si eran brujos o no eran brujos. Tiene su nieto que es cineasta, escritor y cineasta. Nada más que no sé cuál es el nombre no recuerdo el nombre de bueno, viene su árbol genealógico, viene de uno de ellos, de los que mataron. Ajá. Oh, ok, ok, un descendiente Un descendiente, de entonces en este los, momento es
escritor y cineasta. Ah, ok. Voy a buscar y reportamos Sí, el nombre. ajá, Porque ajá. es Entonces, por interesante. eso, entonces yo dije, entonces es por eso que está muy relacionado en Connecticut, porque sí hay, en este momento hay gente que puede llevar esto a las pantallas. Sí. Sí, o como dices tú, de su línea genial, Transgeneracional, vienen conectados con toda esa con toda esa historia. historia, todas esas personas. Entonces sí, sí estuvo también suave, muy suave, pues explorar los pueblitos y conocer Connecticut, porque se me hace como tan chiquito esa geografía en que en tan poquito tiempo llegas de un estado, cruzas estados, Sí. pero lo tan diferente que se me hizo Connecticut, mucha loma, pero también es parte ya de las montañas de Apalache, que Ajá. también hay mucha teoría conspirativa o muchos folclore en esas montañas. Todo ese rango de montañas y el bosque y no sé si vaya mano a mano con también todos los, entre comillas, ah, historias de terror o historias Pues van de la mano, claro que sí. en esa área. Pero el castillo, entonces, bueno, primero fue Salem, ¿verdad? Nos vamos a Salem por segunda vez a conocer un poco más. Que ahorita, honestamente, tú dices, vas y pues no vas a informarte de la historia, sino más bien vas a algo turístico. Todo basado sobre las brujas y las películas de terror, porque creo que hay unas películas de Halloween que fueron filmadas ahí. Porque ya ves que pues entramos a los museos y sí está bien, pero pues ya te das cuenta que es un poquito ya más como de, ¿cómo se dice? Turístico Mercadotecnia. sí, hay tanto museo, pero pues tú dices, te lo tienen tan quebrado que tienes que ir a muchos museos, Como para agarrar bien la historia. bien la historia y tú dices, esto lo estás haciendo más bien para ganar dinero, no para la historia, pero sea como sea, es padre todavía ir ahí, porque aunque uno no quiera, ahí fue. Ahí eran las quemazones, ahí las tenían encerradas, ahí era los juicios y la historia de cómo se desató todo eso también está loco. Entonces, pues sí estaría suave hacer el episodio de donde hablamos nada más sobre. En 1890 dicen que fue como lo último y donde murieron muchísimos, pero Pero eso no, lo... eso fue porque el que salen fue en 1620 cuando se Ujú. establece. Pero lo último, Sí, ya ya lo último de eso de cazar brujas y todo 1890, eso. sí. am, pero también como ahí usabas lo que se creía en su momento a tu favor para desquitarte de gente, porque muchos llegó un momento donde ya nada más no te caía bien esa persona, bruja. No Ah, creías con lo que esa persona decía o hacía, bruja. ¿Qué era? ¿No pensabas igual o te rebelabas contra el marido, bruja? Y vámonos. o si te habías divorciado una vez, dos veces, 2 veces, ta- o eras muy o, grande y no tuviste no hijos, tuviste hijos, o bruja. eras soltera también. Pato era bruja. Sí. Entonces, pero Bueno, luego de ahí, pues ya estando en Boston, pues ya es que Boston sí es todo pues también está igual de loco no, cuando estaba en que el Nueva aeropuerto en York. Boston, cuando estaba en el aeropuerto en Boston, pues ya ves que me hicieron que me quitaran los zapatos, me quitaran los zapatos. Sí. Bueno, el chiste es de que cuando estaba ahí tratando de quitarme los zapatos, Alan, yo nada más pensé, Dios mío, de aquí salieron los que le dieron los que le dieron, de aquí salieron los que fueron y le dieron a las Torres Gemelas. Salieron de Boston. ¿Lo sabían? Los aviones Eso no, salieron de no, Boston. no sabía eso. No, no me acordaba más bien. Ajá. Sí, salieron de Boston. Entonces, cuando yo estaba tratando y veía a toda la gente, porque de todas las nacionalidades, Sí, sí, no, vi de así como en un, hindúes, bueno, en un en grupito un, tan, algo tan chiquito mientras sí. estábamos esperando a la línea para la revisión y luego ya que pasamos y luego que
Bueno, ya me regresan porque yo pensé que iba a pasar rapidito y no me regresan. Quítate los zapatos, ahí vas otra vez y ya bueno, ya mientras estaba ahí sentada, pero llegó un momento en que sí se me empezó a acelerar el corazón y yo asustarme dije, no, no, pero todo, no, todo está bien, todo está bien. Nosotros no vamos en el avión que salió de, no, Porque sí, sí, pues es que es tanta es gente, tanta tanto, gente, y se sí. me hace que el pasar por esa seguridad, no hombre, sí, yo ya después de tanto, y he cruzado seguridad, puntos de seguridad internacionales, como en Dubái y todo eso, que es todo un show, se me hace que no era tan estresante como este último en Boston, que Dios, Sí. Ujú. fue lo que dije, ay, por favor, pon instrucciones de qué quieres que hagas y luego lo hiciste mal, regrésate, pero pues no me dices. Sí, Saca y la laptop, y luego ¿por qué sacaste la laptop? Yo, ¿qué quieres de mí? sí, sí, fue como, sí, sí, estuvo medio, Sí, yo con el mentado ese pase donde tú puedes pasar y no te quitas los zapatos. Quítate los zapatos. Yo, pues no que no. sí, Y luego me quito el cinto. No te quites el cinto ya. Y luego pita el cinto. Y yo, me lo quito, no me lo quito, ¿qué hago? No, estuvo, sí sí, fue estuvo tremendo. estresante, pero entonces en Boston yo dije, pues, ¿qué más podemos hacer cerca de ahí? O algo para... Pensé dije, tal vez que si subimos a Maine. Pero, o sea, como sea, pues sí es más manejar pues ahí es nada más ver las costas. Y dije, bueno, no tanto. Es cuando me cruzo con el castillo de Hammond Castle. Dije, ah. Y empiezo a ver ya videos y fotos y se me hizo muy interesante porque está igual que las mansiones de Newport, están así al final donde acaba la costa y lo que sigue es puro mar. Puro mar. Y las vistas se ven muy suaves y un castillo, pero me da la atención, dije, pero un castillo, no es muy común que hubiera castillos acá en América. Ajá. Entonces ya hice un poco más de investigación y lo dice, construyó en 1920. Dije, pues, ¿cómo un castillo en 1920? Y luego cuando te das cuenta que en realidad es una casa Es que, una casa en que, forma de que castillo. fue construida en forma de castillo. Sí, porque yo varias veces, es un castillo y estoy en un castillo. Es Y una casa. es una casa, sí es cierto, en teoría es un castillo. Se ve como castillo, pero sigue siendo casa, pero Pero qué casa, sí que porque casero. pues mira, que los baños te dieran para la vista al mar, la Sí. sala vista al mar, el comedor vista al mar, todo vista al mar. No, y ya ves que era la capilla. Sí, ujú, Grandotota y luego grandísimo. el cuarto de sol y luego el patio que estaba ahí con el agua, con la fuente y luego salir afuera y el mirador Ajá, que mira, tenían. la vista ya es el perderte en la inmensidad del mar, de veras. No, no. También muy suave explorar ahí y ese pues fue de ¿Sabes un qué me llamó mucho la científico. atención? No, es que a mí me llamó mucho la atención. Alan. Yo dije, pues sí es cierto, pero siempre me ubiqué, ¿qué haría una mujer aquí, verdad? Ajá. Pues yo pensaba, ¿verdad? ¿Qué haría la esposa? Bueno, aparte de ordenar, de decir, esto va a ser para la comida, esto va a ser para la cena, porque pues ellos tenían Sirvientes. sus sirvientas. Bueno, el chiste es de que digo, ¿qué haría? Pues sí, ¿cómo que qué haría? Ella era escritora y era astróloga, Sí, fue lo que también me llamó mucho la atención, astróloga. Y hasta que libros tiene. sí, Ujú. y que ella tenía una sección en el periódico Ajá. sobre como los horóscopos y todo eso que escribía y creo que como conectan que ella se está relacionando con él, con este científico famoso, era, y creo que como como se dice, la controversia era de que ella era divorciada, ya se había divorciado. Y entonces ella escribe una columna sobre alguien con esa fecha de nacimiento y describe cómo ese tipo de personas es según como quien dice, pues sería su carta astral. Y se dan cuenta que tenía mucho que ver con él. Entonces, como quien dice, ella lo había escogido a él para hacerle su carta astral y le lee todo y lo publica en el periódico y es como cuando se empiezan a relacionar. Pero una vez más, la conexión con la astrología, con alguien muy científico, Sí, y luego ajá. los magnates Y construyen toda una estación donde ellos fundan monetariamente, ponen dinero ahí y una constelación arriba y tú dices, entonces no está tan loco esto de astrología, porque en aquel entonces ellos sí lo usaban, sí, sí creían, sí lo leían, sí lo veían y no era tan antiguo. Si en no. los 20 estaba en los periódicos. Lo que pasa es de que fue como tapada
cortada, y como te digo, limitada a ciertos personajes, a ciertas personas, porque muchos personajes lo siguen usando y lo han usado siempre. Sí, sí, también es otra forma de cómo Sí, porque esconder, pero sí, sí fue impresionante ver ahí, sí. eh, pero también todo en chiquito, porque Ah, se me hizo tan raro que la capilla esa como donde está el órgano y gigante ajá. y los pasillitos tan chiquitos, Sí, 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 apenas los con cuartos los chiquitos brazos, tú pones tus brazos juntos y los tratas de abrir. de abrir, Ajá. y ese era el tamaño del pasillo. Yo dije, un poquito más gordita y no Y quepo ya no por que... aquí, no quepo por aquí. Pero el órgano, Alan, yo estoy segura que ese órgano está en una película que es mm, esa película y exactamente muestran el órgano. Esa película está en una película. Me llamó mucho la atención, pero también me llamó mucho la atención que no te acuerdas haber visto como la Virgen María, pero con el niño, pero no era la Virgen Sí, María. sí, era que le decían que el Madonna, Ajá. porque todo decía, y sí tenía, sí era muy religioso él, porque sí me acuerdo que hasta en los pasillos hubo un pasillo que iba caminando y volteó hacia arriba y era, y ahí decía Madonna, y luego era, es que sí es la Virgen Es la con el Virgen. bebé, pero no sé qué Cuando, versión, cuando ajá, cambió de nombre o cuando fue, ya le pusieron, empezaron a poner las vírgenes, ¿verdad? Pero porque ahí está, y está sí, lo tenía en muchos en lugares, muchos fotos, lugares. tenía fotos, Eh, tenía, porque en ese pasillo que yo me la acuerdo, Virgen de Guadalupe ya es un niño, pero no se llamaba Virgen de Guadalupe. no, no era Madonna, decía Ah, Madonna. ajá. Con y el niño. Y se ve muy diferente, pero me imagino que tuvo que haber sido otra versión, em, una versión europea, porque yo sí he visto esas imágenes en Europa. Ok. Nada más no sé la historia de cómo cuando cambió y cómo la versión de la Virgen que nosotros vemos, por ejemplo, en México o en este lado del mundo, varía a la versión de allá. Porque bien raro, yo también en Montserrat, en España, Ujú. cuando subí arriba el templo que, bueno, la iglesia, monasterio, Sí, monasterio, que está arriba, monasterio. tenían a la Virgen, pero es negra. Todo negro, 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 negro. Y se me hizo raro y esa era como su versión. No sé qué. Ay, también algo que se nos olvidó compartir fue el templo, el No, templo no, hindú. no, 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 no. Mira, Alan, ahí sí, fíjate que lo tenía bien presente. Alan. En mi carta natal, en mi carta natal, dice que yo iba a visitar templos de otras culturas. Y yo pues sentada ahí en mi escritorio, ¿verdad? Pensé, pero cómo, porque necesitaría ir a otros lugares, pues que no, Muy lejanos. muy lejanos, que no están como muy a la mano. Alan, es increíble que en New Jersey, ¿verdad? Ajá, Nueva Jersey. En Nueva Jersey está ese templo hindú precioso que en Que es el templo hindú más grande en este lado, en este hemisferio del mundo. ajá. Ujú, de este lado. El templo precioso, ¿cómo fue construido? ¿Cuántos años se tardó en que lo construyeran? Ahí Y decía. es muy reciente también. Pues lo También, acaban que hace 3 años, ajá. creo. Alan, pero está precioso en cada una de las paredes, cómo está todo. Las Ahora historias sí, la del historia Bhagavad del Gita, Bhagavad Gita, en los muros, los muros, sí. Todo que blanco de, pues sí, también todo blanco, de blanco, diferentes blanco. piedras, pero... Y todo traído de la India. Como Sí. te decía, que cada piedra ensamblado aquí, pero todo viene de allá. Entonces, ahí cuando estaba también dentro del templo, volteaba para arriba, pero también cómo te perdías porque arriba en el techo estaba todo completamente diseñado a una forma en que, Los domos también. sí, Y a mí se ajá, me hace muy... A mí lo que... Cuando yo vi ese dije, ¿cómo es casi igual en todas las religiones? Porque vas a las basílicas, por ejemplo, en Europa, y los domos son igual, con figuras, pinturas, y son como escalones. No escalones donde tú pisas, pero
diferentes niveles pintados en los domos, e igual aquí el domo igual, y era también como diferentes niveles o historias que contaban. Diferente, cada nivel era una historia Ajá. diferente. Eso es lo que le contaba a tu hermana y le decía, ves este nivel y ves el otro, y ves el otro, y ves el otro, y ves el otro. Todos los niveles, cada nivel es una dimensión. Ok. Cada nivel es una dimensión. Lo me dice, ¿eh? Le digo, sí, cada nivel, hija, cada nivel es una dimensión. Pero mira cómo, y sí, estaba ahí como la historia en la pared Sí. de eso, y luego te De qué veías para significaba arriba cada y uno. estaba arriba otra vez. Eso sí, con puros imágenes, imágenes. Y también lo que me sorprendió, lo que me gustó mucho fue poder experimentar o vivir la experiencia de, ya ves el cuarto ese donde nos metieron, porque iban a hacer como una ceremonia, Sí, un ritual. un ritual a una deidad que Mm, está ahí, sí. y cómo todos sentados y aplauden y cómo se saben la canción y todo, y decir, pues sí, cierto, ¿verdad? Uno pues nada más como quien dice creció en no tanto que creció en la católica, pero pues sí, que el credo, que los cantos, que todo eso, pues sí te los medio sabes y Sí, sí pero ves como mucha gente, está completamente dedicada a eso, ajá, está y acá integrada ver y cada todos uno. cómo saben que te pones en fila y luego te sientas y luego separados hombres, separados de mujeres y cada quien por su lado y vivir Sí. esa experiencia También y recorrer todos los pasillos, recorrer todo el templo que está grande. está grande. Y luego poder decir, ay, mira, ¿sí sabes lo que significa esto? Saber No. tú, sí, porque sí vi que estaba escrito, por ejemplo, te escribían ahí y luego tú decías, ok, eso, pero nos dabas más, Sí, más ajá. información de la que estaba ¿Sí ahí. sabes lo Dijimos, que significa esto? No. ¿O sin saber sí? traíamos guía turístico por el Sí, templo. pues sí, ahí tenía Como que... lo de los pies. Los No, no fue hasta pies. que tú le pusiste como énfasis que sí vi, sí cierto, las puertas, la fuente enfrente que tenía los pies dibujados y luego las puertas tenían pies Los enfrente, elefantes. ajá, y luego todos los elefantes y todas las fuentes con los animales, Ajá. ah, porque no era al azar, porque me acuerdo, ya ves los muros que tenían también los ah, pavos reales, Ujú. pavos reales y luego otros que eran como cierto tipo de palomas y... Y sí es cierto, porque ahí en determinado mes del año ese es la luna del pavo real. Por eso es tan Ah, importante. Pero bueno, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Porque cada uno de los meses tiene su animal. ok. Pero Pero no, sí fue una gran experiencia y fue toda una, ¿cómo se dice? Una aventura una poder una vez aventura. más visitar. No, Los no, pies, Alan, los pies, los pies. La importancia de los pies, antes de terminar, la importancia de los pies. ¿Sabías tú por qué llega a América la importancia de cuidar los pies, que hay salones donde se hacen manicure, pedicure y todo, ajá, pero énfasis en los pies, no, ¿por qué? porque los pies, Alan, son los que te llevan a los lugares. Ok. Ujú. Si la cabeza te dice, vamos para este lugar, pero si el pie no quiere, empieza a Enchuecarse. enchuecarse todo, Sí. Alan. Entonces es por eso dice, se le tiene que dedicar tiempo y espacio a tus pies. ¿Por qué? Porque son los que van a lugares que muchas veces no tienes que visitar, pero ya te trajiste ese tipo de energías de allá. Por eso muchas culturas dejan los zapatos fuera por Sí. todos los Todo lugares que lo que tú traes. anduviste. Pero lo impresionante y lo bonito que es que estaba esa, Fuente. ajá, Ajá. con los pies, y fue lo que donde dije, no manches, y dicen que también en el último viaje que hacemos, los pies tienen una importancia grandísima. Sí, sí fue interesante cuando dices eso y ver cómo sí estaba en todo. Es que Sí, hay tanto detalle que tanto si no detalle. en realidad le pones atención se te pasa Sí, ujú. y lo aprecias aún más. Eh, la atención al detalle en cada esquina, muro, puerta, cincho, hasta el... Por eso también hablan, las escritoras antiguas dicen, si quieres tener un sueño o reconfortante, donde solamente te recalibres y no tener pesadillas, antes de irte a acostar, ve y lávate los pies. Ok.
Ve, antes de irte a acostar, ve, lávate los pies y ya con tus pies bien bonitos, bien limpiecitos, secados con una toallita, ya vas y te acuestas. ¿Por qué? Porque es donde tú dejaste todas las impurezas del día. Tú Oh. ya no las llevas a la cama, porque al momento de irte a la cama es cuando se abre otro portal, pero eso es para la próxima. La siguiente. No, pues fue padre poder ir a explorar todos esos lugares y ver una parte más de este gran país que es, o sea, grande de no nada más historia, sino también de geografía, porque sí, sí es, como te decía, casi es el mismo tiempo ir de aquí de Texas a Europa que casi es de ir de aquí a aquella parte de Estados Unidos. Entonces, pero fue padre ver y explorar aún más esa área y Y también saber y reconocer que si ellos construyeron todas esas mansiones alrededor, sabían por qué, Alan. Porque dice la historia, dice las escrituras antiguas, que tener una fuente en tu casa es buena suerte. Ahora imagínate tener como vista el mar. el mar. Y Pues justo no la se diga. posición, ¿verdad? Porque tiene que ir hacia Justo la el posición. norte. Ujú, sí. Ujú. Y sí, y bien raro porque las grandes Norte-noroeste. mansiones no están en cualquier lado. Ya ves No. que íbamos caminando la vereda y eran casas normales que acaban de construir. Pero las mansiones, todas Mansiones. apuntan para un mismo lado. Sí. Entonces también ahí tenía Sí. su... O sea, no nada más era porque la construyo aquí y le pongo una puerta para acá y otra puerta para acá. No, era saber los puntos de fortuna de las puertas. También. Porque, no, esto es maravilloso, esto es grandísimo. Y gracias a Dios lo pudimos, una vez más, lo Explorar. pudimos apreciar, pudimos vivir esa aventura. El ferry, se siente bien padre cuando vas con todo Sí, en el ferry. sí, En la el lancha. tren, en la La lancha lancha. esa también se nos olvidó contar, es que hay mucho... La la bestia, bestia. la bestia. Estuvo muy suave. También nunca había hecho algo así. Y ver Nueva York, pero de una forma muy como No, yo de sí iba aventura. fascinada y decía, ¡yujú! Sí es cierto que en mi año número 11 estoy viviendo esta gran aventura con los brazos arriba. Casi te querías voltear, pero volteabas para abajo. Que no se voltee porque ya aquí Sí, no, iba no traigo salvavidas. 50 millas por hora. Iba por todo el río Hudson y uno con el cabello. También una gran experiencia. Y lo padre es disfrutarlo. Lo padre es disfrutarlo y pues para eso son los viajes. Claro, Disfrutar y pagar karma. Ya fue y se pagó el karma que tuviera. Y lo bueno es de que no sí, pasó a más sí es cierto, sí. todo salió bien. Porque en una de esas, ya Ya, se nos andaba el taxista. Una quería casi agarrarse a greñazos contigo por lo del taxi que dice que se le había pegado al carro, pero la puerta ni se había abierto y y espérate, eso no fue nada. Bueno, sí tuve miedo, ¿verdad? Pero más miedo me dio cuando íbamos en el ferry con la muchacha tan bonita y tan peleonera, ¿verdad? también, sí, Y que que dije yo, se no, no anda es peleando cierto, contigo o sea, conmigo, ahora todo fue relacionado conmigo. Y fue cuando pensé, no cabe duda, si yo sabía que yo había vivido, por eso el inglés no me no, gusta. dijiste ya de aquí ya no, pero mira, que la vida te trae. Ajá, sí. Y luego ya casi cruzando la cuadra y luego viene el carro de la nave, ¡pup! Te alcanzamos a agarrar porque ya por poquito te... Sí, por cierto, dijo tu hermana, madre, pudimos haberte estado velando. Ah, yo volteé para un lado y para Sí, otro. porque Pero tú, ¿eh? aquí estoy. Ok, y luego sigues cruzando la calle. Y luego sí me acuerdo que ella y yo nos volteamos a ver así como que... Sí, pero fue cuestión de Segundos, segundos. porque ella te alcanza a medio agarrar así, porque se ven las luces y ¡fum! Sale corriendo el carro y tú ya ibas a dar el paso, pero bueno. No, yo no me sentí el empujón hacia atrás y yo, Sí. ay, y luego, mamá, y ¿Y yo, tú? ¿Qué? Ok. La. no, sí, fueron dos, tres situaciones que te ponen que ya, te pones a conscientemente y dices, Sí estuvieron medio si tensas, que estuvieron sí pudieron haber pesadas, sido sí. a más, porque sí, hasta la boca te enchuecó la muchacha esa. Sí, tan bonita ella, mira, pero tan peleonera. Y no solo conmigo, sino No, también con la con de las atrás también. también, sí. Dije, no, esta lo que Sí, quería era pelear. ella quería Pero pelear.
Pues uno va, conoce de todo. Lugares, personas también pero es lo Acuérdate, padre de- acuérdate que como dicen en las escrituras antiguas, se llama sol, sujeto, objeto y lugar. Ah, ok. Ujú, sol. Así es de que cuando vamos, acuérdate, sujeto son las personas, objeto son lo que Sí, lo que anduviste tocas, sí. tocando, sí, lugares. Es lo que venimos, ese es el sol. Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, en escuchar nuestra, Aventura. nuestra aventura por aquellas áreas del país y luego ya nos seguimos preparando y ya vamos viendo a ver para dónde más, cuál será la siguiente aventura. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio más de Eco de Dos Voces. Y nos despedimos con este pensamiento. Mi pensamiento es, no te detengas, no te pongas límites, deja que tu imaginación crezca porque un día va a ser la realidad. Gracias y nos vemos la semana que entra. Hasta luego. Bye.